Jesús llegó al mundo con un mensaje revolucionario: construir una iglesia para los más necesitados. Había mucha opresión, mucha injusticia. Eligió a 12 apóstoles que predicaron su palabra y sumaron creyentes al proyecto del Hijo de Dios. Personas del pueblo, hombres comunes. Se dedicaba a sacarle el dinero a sus compañeros judíos para dárselo a los romanos. El primer sucesor del fundador es un señor que ha traicionado. Siglos más tarde, la Iglesia Católica atraviesa una enorme crisis de fe. Credo che Gesù e gli apostoli, se vedessero la Chiesa Cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. Los creyentes cuestionan su cercanía al poder político y económico y su falta de apostolado. El mensaje de humildad no ha sido llevado a nivel institucional. La voz de Jesús se nos perdió. La inmensa mayoría de los fieles son y viven en la pobreza. ¿Qué ha sucedido con aquellos movimientos que buscaron recuperar los principios de Jesús? Hablar de los pobres, del oprimido. Y se fue al monte, se fue a la guerrilla, se fue guerrillero. La Iglesia Poder tuvo un rol determinante en la tortura, asesinato y muerte de militantes católicos que le molestaban. ¿Podrá el Papa Francisco recuperar el espíritu de los principios de Jesús? ¿Logrará que los fieles vuelvan a creer en la Iglesia? Según los estudiosos, en los últimos tiempos muchos fieles abandonaron la Iglesia. ¿Cuál es la razón de su alejamiento? ¿Qué críticas le hacen a su fe? A través de su historia, el catolicismo atravesó numerosas crisis que provocaron conflictos profundos en el interior de la Iglesia. México ha venido decreciendo de manera dramática, que va más allá de lo que nos dicen las estadísticas. Brasil es el caso más importante. En los años 80 del siglo pasado todavía tenía índices de cerca del 90% de católicos y hoy está rondando 59%. O sea, hay una caída impresionante. América Latina y como región tiene una enorme polarización. Tiene sectores muy enriquecidos, muy occidentalizados, muy insensibles frente a los grandes temas sociali y una gran massa empobrecida. Tante come quello delle migrazioni è molto presente nel sottolineare le crescenti disuguaglianze sociali nel mondo. Oggi l'1% della popolazione del mondo possiede quanto il restante 99%. Uno de los aspectos centrales que se pide de la Iglesia es la dimensión social. Es decir, es la opción por los pobres, la opción por los disminuidos, los derechos humanos, el tema de los migrantes, el tema de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, del trabajo. Según los especialistas, Jesús sostuvo un principio fundamental: crear una iglesia abierta a los hombres y mujeres más desprotegidos. Pero ¿quiénes eran sus discípulos? ¿Qué vio en ellos el Hijo de Dios? ¿Eran especiales? Parlare degli apostoli è una cosa semplice ma complicata ancora. Le uniche notizie che abbiamo degli apostoli sono nei Vangeli. Tutto quello che si racconta della loro morte, della loro vita, è legato alla tradizione e normalmente alle leggende. Si uno mira la llamada del Señor a cada uno de ellos, encontramos que eran personas del pueblo, hombres comunes. Pertenecían a diferentes partes de lo que es la sociedad judía de esa época y los elige primero como un tipo de alumnos suyos, discípulos, seguidores. Erano uomini del primo secolo d.C., palestinesi, giudei, di professione pescatori. ¿Acaso Jesús los eligió porque eran un ejemplo de vida a seguir? En sí lo que los hacía especiales es que muchas veces eran considerados pecadores. En el caso de Mateo, que era recaudador de impuestos, se le veía como una persona
hasta mal a una persona que se dedicaba a sacarle el dinero a sus compañeros judíos para dárselo a los romanos. Pedro traicionó a Jesús 3 veces y el Evangelio relata esto. Es una locura desde la perspectiva de una institución contar que el primer sucesor del fundador es un señor que ha traicionado. Tenemos otros casos, por ejemplo, el apóstol Santiago, patrón de España, también era un hombre de un carácter muy fuerte, hasta era conocido como el hijo del trueno, precisamente por este carácter, dicen muchos, que tenía tan fuerte. Jesús llevó su prédica a todos los hombres y mujeres de fe. ¿Por qué estos hombres eligieron seguir a Jesús? Los apóstoles son personas como nosotros que han encontrado a Jesús y se han enamorado. Pero son hombres como nosotros, no son superhéroes o cosas raras. Y tenían sus debilidades como nosotros. ¿Por qué los discípulos de Jesús decidieron seguir al Hijo de Dios? ¿Por qué aceptaron predicar la palabra de Dios? Gli apostoli seguirono Gesù perché Gesù, anche lui era ebreo, che è molto religioso, educato nella tradizione dei padri e nella religione giudaica, però il suo messaggio fu così dirompente che ebbe un seguito abbastanza che sconvolse parecchio l'ambiente dell'epoca perché fu di fatto rivoluzionario. La lucha de Jesús fue contra toda una estructura que oprimía, porque ahí habían esclavos, gente sin empleo también, o gente que tributaba únicamente a la corte y después vengan, cómprenos. Jesús estuvo contra eso, contra la acumulación. Esa fue su lucha. La relación de los prefectos romanos hacia los habitantes de Judea tuvo altibajos, fue una relación de sospecha mutua. Los judíos durante esa época se rebelaron muchas veces contra los romanos y los romanos aplacaron las rebeliones a mano de hierro. Hubo miles de muertos, muchos de ellos crucificados, como acostumbraban a hacer los romanos. Si uno quiere hacer abstracción, intentar encontrar un mensaje entre todo lo que se dice que dijo Jesús, uno ve a Jesús como un inconformista, un sujeto que está en contra de la dominación romana, pero sobre todo de determinadas injusticias que hoy podemos ver, que todavía podemos ver en el campo social. ¿Cómo tomaron los estudiosos de la época el mensaje crítico de Jesús? ¿Cómo reaccionaron frente a sus ideales revolucionarios? El mensaje de Jesús generó realmente tensiones en círculos sacerdotales, porque incluso muchos de sus ataques estaban dirigidos precisamente a las prácticas que a juicio de Jesús habían desvirtuado el espíritu del templo. Critica fuertemente a la dirigencia de su época. ¿Y él qué dice? No hacen lo que dicen. A mí me viene y me dice, qué lindo hubiera sido vivir en la época de Jesús, de los primeros apóstoles. Y yo siempre hago la pregunta, ¿y hubieras optado por Jesús? Las prédicas de Jesús chocaban mucho en la antigüedad, por esto se puede decir que eran perseguidas, también porque Jesús siempre utiliza la paradoja. Es hombre, entonces habla de cosas que nos interesan, que entendemos, pero en el mismo tiempo la solución que ofrece Jesús es una solución divina, entonces tiene que chocar. Si no choca, se puede decir que no cumple con la misión. Los textos bíblicos revelaron que la muerte de Jesús desconcertó a los apóstoles, quienes se preguntaron cuál era el sentido de su misión.
Cuando un grupo pierde a su líder, puede suceder que se desintegre o que continúe. Generalmente, cuando un líder es un buen dirigente, crea cuadros. De hecho, Jesús dice en los evangelios que tenía 120 seguidores, 72 discípulos, a los cuales capacitó a 12 para mandar lejos. Enviar lejos en griego se dice apostelo. Apo, más allá. Stelo, enviado, enviar. Gli apostoli seguirono Gesù un po' tutta la Palestina dell'epoca. Gesù sceglieva i piccoli villaggi che erano più abbandonati. ¿Cuál fue el mensaje que llevaron a través de los pueblos de la antigüedad? El apostolado de la Iglesia coincidió con su prédica y los principios de su evangelización. Una de las cuestiones más controversiales cuando uno hace un análisis histórico-crítico de la Iglesia es en qué medida la institución llamada Iglesia llevó un mensaje, llamémoslo cristiano, de amor al prójimo, y en qué manera se fue desviando de eso. Gran parte di quelli che pensano alla Chiesa fanno questo confronto tra ciò che la Chiesa è di fatto e ciò che sta alla sua origine, per esempio la predicazione di Gesù. E questo costituisce uno dei termini fondamentali del problema. A mi parecer, tanto Cristo como los apóstoles pensarían que la fe que se vive el día de hoy ha sido a veces malentendida. Desgraciadamente, cada quien hace sus interpretaciones de las palabras retratadas en la Biblia, están tanto de Cristo como de los apóstoles. Credo che Gesù e gli apostoli, se vedessero la Chiesa cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. En el año 2013, el cardenal sudamericano Jorge Bergoglio asumió el trono de Pedro. Y en una de sus primeras homilías pronunció su deseo: ¿cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? ¿Es casualidad o se trata de un intento de la iglesia de recuperar el mensaje convocante de los orígenes y sumar nuevos miembros? La llegada de Francisco al pontificado fue una sorpresa, ¿no? El primer papa latinoamericano, jesuita, llega, yo creo, como producto de la profunda crisis que está sufriendo la Iglesia Católica. En su primera audiencia pronunció esa frase que se ha transformado en la central de su pontificado. Es una iglesia pobre para los pobres. No quiero príncipes de la Iglesia. Hace una crítica al clero que se siente superior y vive como príncipe, ¿verdad? Cuando la inmensa mayoría de los fieles son y viven en la pobreza. Este principio del apostolado de Francisco, acercar la iglesia a los más necesitados, fue también un concepto clave para la teología de la liberación, un movimiento religioso que en el siglo XX generó adeptos y enemigos. Pero, ¿por qué un sector de la iglesia lo consideró peligroso? ¿Cuáles fueron los vínculos con la guerrilla? ¿Hubo curas armados? ¿Por qué algunos miembros del Vaticano buscaron el fin inmediato del movimiento?